Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, partir señalando que recientemente se acaba de presentar el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que fue presentado por nuestro subsecretario de Prevención del Delito. Esto es un avance muy importante para todas las herramientas que los municipios necesitan para poder fortalecer su tarea en materia de prevención del delito, sobre todo porque hay un involucramiento y una alianza muy virtuosa entre lo que puede hacer el gobierno central y los gobiernos locales que están en el día a día enfrentando distintas situaciones que terminan siendo de riesgo o que terminan propiciando y generando hechos delictuales. En segundo lugar, quisiera destacar la importante jornada que tuvimos el día de ayer en el Día Nacional de los Patrimonios. Tuvimos una participación de más de 1.200.000 personas en más de 2.600 actividades culturales y patrimoniales en todo el territorio nacional, y a partir de eso también terminamos la jornada anunciando que vamos a tener un especial del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes el día 25 y 26 de noviembre. Así que no solo vamos a poder ver una importante participación como la tuvimos estos días de las personas, de los adultos, ¿cierto?, o adolescentes, sino que también particularmente para niños y niñas. Así que el presidente de la República nos ha solicitado una especial atención a la inclusión de los menores de edad en las actividades que puedan fortalecer no solamente la educación cívica, sino que el reconocimiento de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestros patrimonios. En segundo lugar, hoy día es un día muy importante porque vamos a votar en el Congreso Nacional y esperamos ya pueda ser despachado el proyecto para aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos. Reiterar que esto es parte de una decisión del presidente de adelantar antes de la fecha esperada este importante ingreso para muchas personas que todavía están en una situación de vulnerabilidad, pero cuidando el empleo, ¿no? Esta es una medida que busca no solo mejorar las condiciones de ingreso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sino que también cuidando su empleo y acompañando y apoyando a las pymes, que son las que más entregan trabajo en nuestro país. Así que esperamos, obviamente, contar con el respaldo transversal de los parlamentarios el día de hoy y entonces darle una respuesta concreta a las familias trabajadoras de nuestro país. En tercer lugar, esta semana se va a concretar por fin el cierre de la Fundición Ventanas. Esto fue parte del compromiso del presidente de la República y de nuestros equipos ministeriales el año pasado. Fue algo que además se tuvo que concretar a través de un proyecto de ley, porque no basta la declaración del cierre, hay que aprobarlo mediante ley. Esto se concretó con el respaldo del Congreso Nacional y hoy día lo que resta es que Codelco proceda al cierre definitivo de la Fundición Ventana en Quintero Puchuncaví. Pero no solo esto, sino que también de 40 medidas que son parte del proceso de transición socioecológica justa, ¿no? La protección del medio ambiente o enfrentar más bien la contaminación seria que tenemos en la zona no solamente se concreta con el cierre de la fundición, sino que con varias medidas. Es la transición de los empleos, ¿no? Es medidas regulatorias para las otras empresas que están asentadas en la zona de Quintero Puchuncaví, entre otras cosas. Por lo tanto, no hemos tomado muy en serio el compromiso de avanzar hacia una transición socioecológica justa, de terminar además con las zonas de sacrificio y poder atender a distintos factores que han lamentablemente coayudado a que hayan zonas donde lamentablemente hay escuelas que muchas veces tienen que ver la suspensión de clases o los cierres preventivos producto de la contaminación medioambiental. Algo que no queremos que se siga repitiendo y para eso el cierre de ventanas contribuye, pero también las otras medidas que se han tomado en el Comité de Transición Socioecológica Justa. En cuarto y último lugar tenemos la tan esperada cuenta pública del presidente este 1 de junio, el día jueves de esta semana, y en esto queremos resaltar en primer lugar que es la primera cuenta pública real del presidente, dado que la vez anterior fue básicamente una proyección de lo que venía, pero ahora por primera vez el presidente va a poder dar cuenta de manera transparente a nuestros ciudadanos y ciudadanas qué es lo que hemos hecho,
cómo hemos avanzado en cumplir concretamente con varios de los compromisos de nuestro programa de gobierno, cómo lo hemos podido ir materializando, pero también establecer una hoja de ruta, ¿no? Cuáles son los pasos que tenemos que seguir como gobierno y como país para dar soluciones y respuestas a los problemas en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad económica, en materia de seguridad social. Y por cierto que ahí necesitamos de la colaboración de distintos actores. Si pudimos sacar adelante el proyecto de las 40 horas, no fue solo por el voto de los parlamentarios y parlamentarias, a quien valoramos y agradecemos, sino que también de la participación de los trabajadores, de los empleadores, de las pymes, de los sindicatos en la discusión de esta medida. Y lo mismo lo hemos logrado hacer con otras políticas como la del royalty minero, ¿no? Donde no solamente tuvimos que necesitar el respaldo de los parlamentarios y parlamentarias, sino que se involucraron distintos representantes de la sociedad civil, como también autoridades locales, dígase alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras de nuestro país. Por lo tanto, es el camino que queremos seguir dibujando, un momento para seguir concretando y materializando los compromisos que como autoridades hemos asumido de cara a la ciudadanía y no enfrascarnos en discusiones que a veces no llegan a ningún puerto, a ningún lado, sino que ponernos básicamente de acuerdo en las soluciones. Así que esperamos que sea una jornada importante de dar cuenta a Chile de los avances de gobierno, de los primeros legados de gobierno, pero por sobre todas las cosas, fijar la ruta a seguir que tenemos que comprometer como país para responder a quienes más lo necesitan. Preguntas. Hola, ministra, ¿cómo está? Ministra, hay expectativas por esta cuenta pública. Ya van casi 15 meses de gobierno. Usted ayer dijo que el presidente ha forjado varios legados. ¿Cuáles son esos legados? Y también aprovecho de consultarle, ¿será la seguridad la prioridad de esta cuenta pública? Bueno, lo primero es que queda mucho camino por avanzar, ¿no? Por andar. Tenemos 1 año, 2 meses de gobierno y nos queda un poquito menos de 3 años de gobierno. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Sin embargo, nadie podría negar que uno de los avances significativos y que van a terminar siendo legados del presidente Gabriel Boric son la histórica reducción de la jornada laboral a 40 horas o el copago cero, que en su momento se dijo que era imposible de lograr o incluso ilegal. Sin embargo, está en plena ejecución y está beneficiando a millones de familias de nuestro país, ahorrando importantes costos en materia de salud. O, por ejemplo, el royalty minero, que es algo que también se viene demandando hace mucho tiempo, muchos años, y que por primera vez se va a poder concretar a beneficio de las regiones, de las comunas mineras, de las comunas más vulnerables, que siempre están reclamando más recursos para poder responderle a los vecinos y vecinas de las comunas que tienen que representar, ¿no? Entre otras cosas. Y la seguridad siempre ha sido y seguirá siendo una de las prioridades. Nosotros sabemos que sin seguridad es difícil poder pedirle a la ciudadanía que ejerza en plenitud sus libertades y sus derechos. Y por lo tanto, la seguridad ciudadana es base fundamental también para el ejercicio de una democracia. Y en eso hemos puesto especial foco, hemos puesto especiales herramientas que no se habían dado en gobiernos anteriores. Estamos además, por ejemplo, aumentando la asignación, los recursos de asignación crítica para los policías de nuestro país, particularmente en la zona norte, donde el tema es crítico, ¿no? Y no se habían reajustado hace mucho tiempo las asignaciones, o el aumento de presupuesto para el despliegue de nuestras policías, el traspaso de recursos, ¿no? La modernización de sus equipamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solo va a ser prioridad, una de las prioridades de la cuenta pública, sino que ha sido parte de las prioridades de la ejecución presupuestaria, ha sido prioridades de las asignaciones presupuestarias, ha sido prioridad además en la agenda legislativa, con varios proyectos de ley que hemos hecho avanzar y que seguiremos haciendo avanzar, pero también ha sido prioridad en el despliegue concreto de nuestros subsecretarios a través de operativos que han permitido no solamente desbaratar o desarticular bandas criminales, sino que también poder incautar droga, incautar armas, intervenir en ciertos territorios específicos. Así que los hechos responden a su pregunta y esperamos que a través de los hechos podamos seguir respondiendo a estas prioridades. ¿Qué tal, ministra? Muy buenas tardes. Le quería consultar 2 temas. En primer lugar, si el gobierno va a recoger esta solicitud de algunos parlamentarios en torno a eliminar vía administrativa la tarifa de invierno eléctrica. Y en segundo lugar, respecto a la situación del plan gas a precio justo, si coinciden con lo que dicen en su sector, que estas son mañosas las críticas que se han emitido, y cómo ven que la oposición pida responsabilidades políticas y no descarte incluso impulsar una comisión investigadora.
A ver, sobre lo primero nos hemos reunido con los parlamentarios y parlamentarias que han promovido esta iniciativa de terminar con la tarifa de invierno. De hecho, hoy día mismo en la mañana tuvimos una reunión con los principales autores e impulsores de aquella medida y lo hemos hecho porque entendemos plenamente la situación de las familias. Sabemos que el periodo de invierno requiere una especial atención de las autoridades y particularmente hoy día siendo gobierno estamos poniéndole especial atención, ¿no? Y nos reunimos con los parlamentarios, pero en conjunto con el ministro Álvaro Elizalde y el ministro Diego Pardo, que es el ministro de Energía, para buscar los mecanismos y dar una respuesta a las familias que no solamente han visto cómo le ha subido el costo de la vida producto de la inflación, sino que también cuando llega invierno ven que las cuentas suben aún más. Y eso es un problema, sobre todo para las familias más vulnerables, incluso para las familias de segmentos medios. Así que vamos a seguir estudiando los mejores mecanismos para enfrentar eso, al mismo tiempo que apostamos a dar solución a los problemas de fondo, porque nosotros también tenemos que, junto con resolver los problemas del costo de la vida, ver cómo generamos un equilibrio respecto a los impactos medioambientales que tienen los altos consumos eléctricos, ¿no? Luego la pregunta sobre el gas para Chile. Sí, lo tengo muy presente. Mire, la verdad es que hay que recordar la historia que tiene esto. Cuando estábamos como gobierno enfrentando el año pasado justamente el problema del alza del costo de la vida en contexto de invierno fue que promovimos las medidas de estabilización del precio de los combustibles, ¿no? Y evitamos una alza generalizada del precio de los combustibles. ¿Qué es lo que vimos que había que hacer respecto al gas? Bueno, no podíamos subsidiar al mundo privado cuando la Fiscalía Nacional Económica advertía graves problemas en los mecanismos de competencia en el mercado, ¿no? Y se habían elevado precios por falta de competitividad, ¿no? Incluso hizo recomendaciones la Fiscalía Nacional Económica para poder tomar medidas en este ámbito. Por lo tanto, lo que se hizo es que a través de una respuesta del Estado pudiéramos generar un piloto que nos permitiera entrar con una nueva competencia al mercado. Ese fue un proyecto piloto, efectivamente, que a solicitud de parlamentarios y de los mismos alcaldes, no solo oficialistas, sino que incluso de oposición, se exploró que los distribuidores estuvieran a nivel municipal, ¿no? Con una participación activa de una empresa del Estado que es ENAP, ¿no? En la provisión del gas licuado, pero a través de la distribución minorista con los gobiernos locales. Por cierto que siendo un plan piloto, estuvo sujeto a evaluación. Y parte de esa experiencia, que no tuvo éxito como modelo al 100%, fue recogida en este nuevo modelo, donde ENAP sigue jugando un rol importante en la provisión del gas licuado, pero en la distribución se consideró que no era lo más eficiente seguir utilizando a los municipios, sino que a minoristas multimarca. Y eso es lo que está haciendo hoy día ENAP, haciendo que el Estado participe, pero con distribuidores privados, que no son los más grandes del mercado, pero que ayudan a acercar el gas a un mejor precio a las familias chilenas. Por lo tanto, resguardando el objetivo central, que es llegar con gas, balones de gas licuado, a menor precio que el mercado, hemos decidido un cambio del modelo para hacerlo más efectivo y eficiente. Pero yo quiero señalar que esto no puede ser utilizado para tratar de echar abajo otras políticas públicas. Aquí se está llevando este debate a una sobreideologización brutal. O sea, se está queriendo utilizar este caso específico, cuyo único objetivo ha sido hacernos cargo de entregar mayor competencia en el mercado y, por lo tanto, lograr bajar los precios del mercado, y eso se está logrando, con cuestionar o desacreditar la importancia de un pacto fiscal, con desacreditar el rol de cualquier empresa del Estado, desconociendo, por ejemplo, el rol que ha jugado el Banco Estado en el bolsillo familiar electrónico, que ha sido a través de un convenio del gobierno con el Banco Estado para ejecutarlo y ha sido exitoso, o el rol de otras empresas públicas. Podríamos sacar el ejemplo de Metro o el ejemplo de Codelco, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través del cuestionamiento del rol del Estado en el mercado o en la provisión de derechos fundamentales,
darle mayor importancia o exclusividad al mundo privado. Y no podemos caer en eso, porque al final de cuentas, el desarrollo del país requiere siempre de la colaboración pública-privada. Y así lo estamos haciendo con el gas a precio justo, lo estamos haciendo con la Estrategia Nacional del Litio y con otras políticas públicas que hemos empujado y seguiremos empujando como gobierno. Es más, yo quisiera solamente recordar algo para comprender la utilización política que se está haciendo de este tema, porque en un momento, el 2020, durante el gobierno anterior, empezó a implementarse una plataforma centralizada de pagos del Estado, ¿no? Que se llamaba la Plataforma de Pagos Centralizados del Estado para agilizar los pagos a proveedores. Y esa plataforma fracasó. De hecho, se produjeron duplicaciones de pagos, lo cual significó un costo de 96.000 millones de pesos en pagos duplicados a proveedores. Y cuando la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, que responde al Ministerio de Hacienda, detectó el problema de aquello, nadie criticó la implementación de esta política de innovación, sino que criticaron la suspensión de esta política, diciendo que el Ejecutivo no favorecía la innovación. Sin embargo, ahí se gastaron 150 veces más de recursos públicos por duplicación de pagos que lo que costó el proyecto piloto, además que fue pagado, fue gasto ejecutado y que sirvió como inversión inicial respecto a esta política. Entonces, yo creo que esto demuestra que la intencionalidad no tiene que ver con necesariamente el cuestionamiento del plan piloto, sino que estar llevando la discusión a otro nivel para desacreditar toda política pública que involucre un rol del Estado en la garantización no solo de derechos, sino que mejores condiciones de bienestar a la población. Buenas tardes, ministra. Le quería preguntar sobre algo que había mencionado, que es respecto a la tramitación del salario mínimo, que hay preocupación sobre todo porque podría pasar a comisión mixta y eso podría retrasar el trámite y finalmente se menciona que uno de los objetivos sería para que no sea uno de los anuncios finalmente del presidente en su próxima cuenta pública. Y también le quería preguntar sobre el congelamiento de diálogo de algunos sectores, específicamente en demócratas, que dicen que no van a conversar más con el gobierno en materia legislativa. También le quería preguntar sobre eso. Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que la ciudadanía, independientemente de su posición política, lo que menos espera es el juego de gallitos, ¿no? De las peleas pequeñas, de que no quiero votarle hoy día al gobierno el proyecto de salario mínimo para que no lo pueda contar en su cuenta pública. O sea, eso no puede ser la centralidad del debate. La política tiene que ser capaz de responder ante las demandas ciudadanas. Y hoy nadie podría desconocer que es una demanda ciudadana el mejorar los niveles de salario y de ingresos de las familias trabajadoras. 500.000 pesos es lo mínimo que podemos garantizarle a nuestros compatriotas que tienen el salario mínimo, producto del contexto económico que estamos viviendo. Entonces, no querer votarlo ahora para no permitir que esto sea parte de la cuenta pública sería de una mezquindad y una pequeñez política tremenda. Yo espero que eso no sea el ánimo. Yo espero que el ánimo sea discutir el tema de fondo, que hoy día demos el debate de ideas, ¿cierto? Pero que al final votemos a conciencia en función de lo que creemos justo. No si esto beneficia a un gobierno o lo perjudica, porque al final eso da lo mismo. Lo que importa es saber si somos capaces, o es demostrar más bien, si somos capaces de concretar los cambios que la ciudadanía espera. Y para eso se requiere, insisto, no solo la voluntad y disposición del gobierno que ha presentado este proyecto, sino que también los votos y el respaldo de los parlamentarios y parlamentarias el día de hoy en el Congreso. Y sobre lo otro, bueno, yo creo que hay que primero aclarar y señalar que nosotros tenemos hoy día dos iniciativas, al menos, presentadas en el Congreso que son distintas, ¿no? Una es una reforma constitucional que está en el Senado y otra es el proyecto de ley corta que ha presentado el Gobierno. Sobre la reforma constitucional nosotros hemos dado opinión, todos nuestros ministros, que consideramos que no corresponde, que estamos en desacuerdo con esa reforma constitucional porque consideramos que al final los efectos que tiene es el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema.
Dicho esto, ha habido una bajada comunicacional respecto a este tema donde erradamente, porque no es parte de la práctica de este gobierno, se ha hecho mención a 2 senadores demócratas. Y por la misma razón, yo personalmente, y en nombre del gobierno, me he comunicado con esos 2 senadores para entregarles las disculpas correspondientes, porque nuestra batalla es de ideas y nunca en contra de personas en particular. Por lo tanto, le hemos explicado que aquí no hay ningún tipo de campaña encubierta ni nada por el estilo contra persona en específico o contra una fuerza política en específico. Aquí había una batalla de ideas donde el gobierno ha fijado una posición contraria a la que se ha presentado en el Senado respecto a la reforma constitucional, porque consideramos que hace que no que se transfieran recursos del Estado hacia la ISAPRE, sino que se neteen a través del alza de los precios, ¿cierto?, de los planes, con la baja por concepto de tabla de factores de los precios para los usuarios de la ISAPRE y por lo tanto termina siendo un incumplimiento en la aplicación. Pero dicho esto, esperamos y vamos a seguir teniendo la mejor disposición, obvio, a conversar con todos los sectores y esperamos también que los demócratas que tienen una representación también importante en el Congreso Nacional sean parte de los espacios de debate, de discusión. Hola, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me señalara cuáles son las razones de la renuncia del subsecretario de Previsión Social, considerando que la oposición señaló que, como él era un actor relevante en los acuerdos, le están pasando la cuenta por haberse dejado de lado las cuentas nacionales. Si eso es efectivo. Y lo segundo, ministra, ¿cuándo se va a nombrar en definitiva al subsecretario titular, considerando que están en curso negociaciones claves justamente por la reforma de pensiones? Bueno, la verdad es que nada más alejado de la realidad esa especulación. Ustedes saben que la reforma de pensiones primero se nutrió de un diálogo participativo a nivel nacional, donde la ciudadanía pudo hacerse parte de las bases de la elaboración de esta propuesta. En segundo lugar, representa al conjunto del gobierno, partiendo por el presidente de la República, que ha solicitado hacernos cargo de este tema no a futuro, sino que ahora, y mejorarle las pensiones ahora a nuestros jubilados y jubiladas, y por lo tanto nada más alejado de la realidad que esa especulación. Porque además nuestra ministra y sus equipos han sido una viva demostración de la disposición de dialogar de manera tripartita y de llegar a acuerdos tripartitos en distintos ámbitos, como fue con las 40 horas, hoy día también con el salario mínimo, entre otras materias. Y además estamos obviamente haciendo todo lo más rápido posible para tener un nuevo subsecretario o subsecretaria, cosa de no dejar vacío ese rol, independientemente de que ese ministerio avanza con equipos, ¿no? Y no depende solo de una autoridad, pero efectivamente entendemos la importancia de tener rápido el nuevo nombramiento. ¿Se perjudica en la marcha de la reforma, en las negociaciones? O sea, siempre alguien puede buscar una excusa para perjudicar el avance de una reforma tan importante, pero nosotros consideramos que no hay razón alguna para perjudicarlo. O sea, los diálogos se han sostenido, las consultas, los equipos técnicos, así como han sido solicitados, ha avanzado toda esa discusión y esperamos, por cierto, obviamente, en la medida que se logren los acuerdos, poder materializar esto cuanto antes, ¿no? El sentido de urgencia es súper importante, porque uno puede respetar todo y promover todo espacio de diálogo y conversación, como lo hemos hecho, pero en algún momento ya hay que lograr tomar definiciones, ¿no? Y ver cuáles son los acuerdos para materializar los cambios. Sino, la gente quiere diálogo, pero no espera que estemos años y años dialogando sin dar respuesta. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Sobre el viaje del presidente Gabriel Boric a Brasil, para el gobierno la correlación de fuerzas que existe actualmente en el Congreso Nacional dificultaría eventualmente el retorno de Chile a UNASUR, y también queremos preguntarle cuál es la postura del gobierno sobre la presencia de Nicolás Maduro en este encuentro, si hay alguna expectativa de un diálogo diplomático con las autoridades chilenas, sobre todo entendiendo la crisis migratoria del norte. Bueno, yo creo que la experiencia reciente nos ha demostrado lo importante que es la diplomacia para encontrar soluciones que son, o sea, regionales al menos, ¿no? Como por ejemplo el tema de migración. Necesitamos de las relaciones diplomáticas para encontrar solución a los problemas que nos afectan en el cotidiano. En
en la vida diaria de las personas, como las crisis migratorias que estamos viviendo, que la hemos podido enfrentar de alguna manera con la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, ¿cierto? Con el aumento de recursos para ese despliegue hemos logrado disminuir el ingreso irregular de personas extranjeras, pero sin embargo necesitamos las conversaciones con otros países y que esas lleguen a puerto para poder enfrentar esto de manera seria, responsable y efectiva. En segundo lugar, el viaje tiene que ver con buscar las herramientas y las integraciones necesarias en materia de migración, ¿cierto? De delincuencia transnacional, en materia económica, en materia de conectividad, entre otras, ¿no? Y que esas herramientas nos permitan concretar, ¿no? Y que no sean simplemente encuentros donde se van a intercambiar posiciones, pero no se llega a nada en concreto. El presidente, al menos, lo que nos ha manifestado es que la intención de este viaje, más allá de la herramienta en particular, UNASUR u otra, es que este espacio, estas instancias de conversación, logren resultados en materia de integración en economía, en conectividad, en política migratoria y en materia de enfrentar la delincuencia a nivel transnacional, ¿no? Porque es un problema que al final nos está afectando a todos los países de la región. Ministra, entendemos básicamente que la herramienta ahí va a ser discutida, pero hay un anhelo de otros países de poder activar esta herramienta, UNASUR. Por eso le preguntamos si el gobierno está haciendo cálculos, digamos, a nivel de Congreso para ver si esta herramienta que se opte o esta decisión no termina siendo fallida. Por eso le decía que, más allá del título, lo que busca el presidente de la República es que tengamos herramientas de integración efectivas. Porque tenemos muchos problemas que nos afectan con los otros países que participan en dicha instancia. Y lo mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, es el ánimo, el espíritu de poder concretar y no quedarnos con la discusión si me gusta o no me gusta el título de la canción, sino que más bien ver el contenido y si este contenido sirve para dar respuesta en lo que decías, ¿no? En la conectividad, en la política migratoria, cómo resolvemos la crisis migratoria, cómo enfrentamos de conjunto, con herramientas convenidas, ¿cierto?, el problema de la seguridad y el problema de la migración. Buenas tardes, ministra. A propósito del Día del Patrimonio, quería preguntarle si en el Palacio consideran que se debe hacer una autocrítica o directamente fue un error el haber incluido en el Día del Patrimonio las visitas guiadas al Museo del Estallido Social, considerando las críticas que concitaron. No, yo creo que es una discusión legítima y una crítica legítima que se presente por parte de un sector la incorporación de este museo a la red, pero el Ministerio lo que hacen son establecer dos criterios para aceptar estas solicitudes. Ustedes saben que el Día de los Patrimonios es algo que empuja el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, pero se hace con privados que postulan además hacer un centro de visita o algún proyecto virtual incluso que sea parte de la agenda de actividades del Día de los Patrimonios. Y eso es que sea gratuito y no discrimine. Y esos requisitos se cumplieron. Ahora, eso no obsta de que sea legítimo que hayan críticas, cuestionamientos y que sea parte del debate, ¿no? Como podría ser respecto a otro lugar, a otra dependencia, etcétera. Por lo tanto, lo entendemos, es parte de la discusión, una democracia, pero aquí lo que hace la autoridad correspondiente es cumplir con los requisitos que se fijan. Y no pasar por encima de esos requisitos o por debajo de esos requisitos, sino que exactamente lo que se estima como filtro ante la participación o no de una organización, un ente privado en este día. Bueno, muchas gracias y que tengan buena tarde.